Y tras la salida de Janet Jara desde el gobierno, la primaria presidencial del oficialismo comienza a tomar forma. Sin embargo, se mantiene todavía la incertidumbre respecto a si la Democracia Cristiana se va a sumar o no a la instancia, ya que el candidato presidencial de ese partido, el diputado Alberto Undurraga, explicó que lo óptimo es realizar 2 primarias en la centroizquierda. Queremos profundizar en este tema y para eso vamos a tomar contacto con Iván Flores, senador de la Democracia Cristiana por la región de Los Ríos, ¿no? ¿Qué tal, senador? Buenos días. Buen día. Hola, buen día, Davor, buen día, Agustina. A ver, senador, partamos con este punto que sin duda ha sido polémico dentro de la Democracia Cristiana porque estamos hablando de que es el propio candidato presidencial, pero también presidente de la Democracia Cristiana, quien dice que el llamado es hacer 2 primarias distintas con el socialismo democrático en el caso de la Democracia Cristiana. Usted ha sido bien crítico a este punto, incluso mencionando de que sería un suicidio asistido a la DC. ¿Por qué? ¿Cuál es su punto o su posición al respecto? Porque insistir en primarias separadas del progresismo más de izquierda o no participar de las primarias y llegar directamente a la papeleta en la primera vuelta, de verdad es que yo creo que no flota. Yo creo que eso es convertirse en un outsider sin la necesaria unidad de la centroizquierda con la izquierda. Es lo único que nos permite políticamente frenar a la derecha o intentar incluso poder ganar en primera vuelta si es que hay unidad del sector mientras la derecha está dividida en 3 y aparentemente de manera irreconciliable respecto a la primera vuelta. Insistir en 2 primarias que yo creo que no van a ocurrir. Lamentablemente, y lo digo con mucho dolor, esto no es una irresponsabilidad mía de hablar en contra de las decisiones de mi partido o del presidente del partido hoy día candidato. Se trata de tener un realismo político de algo que uno evidentemente con los números a la vista puede prever que el camino en solitario y no ir a una primaria, porque si no tenemos socio no vamos a ir contra nadie, o ir a una primaria con alguien que no aporta, la verdad es que eso para mi manera de ver, y lo digo responsabilmente, es como insistir en un suicidio político. La cifra, perdón, sí. Sí. ¿Y hasta dónde llega el mandato de la Junta Nacional de que planteó una situación que la que usted dice de ir a unas primarias amplias, así lo dijo la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, versus la posición de Alberto Undurraga? ¿Qué tan autónoma es la decisión que él pueda tomar respecto a lo que dicen ustedes, que son mayoritarios, que es la Junta, que es el máximo organismo de la ADC? Bueno, ahí, Davor, tenemos un punto, porque a la lectura del voto político, y parece que no todos lo entendemos de la misma manera, dado algunas conversaciones que he sostenido, para mí el voto político, que es un poquito ambiguo en general, lo que establece es que se mandata al candidato de la Democracia Cristiana, Alberto, a concurrir en primarias y establece allí, señala una serie de partidos con los que puede ir y al final dice u otros partidos legalmente constituidos que de acuerdo a lo que diga la directiva nacional pueda concurrir. Y eso se le abre el camino. O sea, nunca se ha dicho que con este sí, con este otro no. Pero en una de esas, si la Junta Nacional, de la Directiva Nacional del partido está de acuerdo con ir con tal o cual partido, puede hacerse. Entonces, me da la impresión, y es mi convicción, ¿no? Y lo digo en ese contexto, con convicción. Me da la impresión que esto es más que una decisión colegiada, es una decisión personal. Y eso creo que no está bien. Creo que no está bien, me da la impresión de que va a empezar a ocurrir tensión al interior del partido y eso no ayuda, no resuelve el problema que hemos tenido de una ambigüedad política, de una falta de presencia política, de una falta de contundencia de los planteamientos y eso hace que la gente, que no son los militantes, la gente común y corriente que está alrededor de nosotros, que son muchos todavía, vayan desencantándose porque no aparecemos ni como chicha ni como limonada. Yo creo que en la vida uno tiene que asumir una postura y defenderla. Si esta postura que tiene el presidente del partido pudiese ser acuerpada por el resto del partido, significa que yo soy el que tengo el problema, ¿no? Pero mientras tanto eso no se resuelva, significa entonces que aparentemente, de acuerdo a cómo fue redactado el voto político, es el presidente del partido el que se nos está arrancando, pues, discriminando a algunos y a otros dentro de lo que hoy día es la centroizquierda y la izquierda. Ahora, senador, respecto a esa postura que usted podría tomar, porque parte de los argumentos que entrega Alberto Undurraga es que finalmente él no busca hacer una continuidad del gobierno y entrar a esta primaria, a las primarias del progresismo, sería buscar en parte eso, considerando que recibiría el apoyo, en ese caso, el ganador de esa primaria de toda la coalición. ¿No le preocupa ese punto, considerando que la Democracia Cristiana decidió no ser ni oficialismo, tampoco oposición, sino que mantenerse al centro?
Yo creo que en esto hubo dos culpables. Si para bailar un tanguito hay que hacer dos. Yo creo que aquí tanto la propia Democracia Cristiana no insistió en ser parte del gobierno, pero el gobierno tampoco nos invitó a formar parte de aquello, ¿no? Y eso hay que señalarlo. Yo se lo comenté en algún momento al presidente de la República, incluso antes que asuma. Cuando nosotros emitimos el voto político en esa junta que decidió apoyar a Gabriel Boric como candidato presidencial, se dijo, el Partido Demócrata Cristiano apoyará la candidatura de Gabriel Boric y su eventual gobierno, no aspirando a ser parte de él. Le dejamos la cancha abierta. Si él consideraba que la Democracia Cristiana, por estar más al centro político, podía complementar las posturas más radicales de la izquierda, lo pudo haber hecho y lo podríamos haber resuelto en ese momento. Pero no lo hicieron, no quisieron hacerlo. De tal manera entonces que nosotros nos quedamos allí. Pero tampoco somos de derecha, entonces no decidimos ser ni oposición y no fuimos parte del gobierno. Ese limbo político hace daño porque confunde a nuestra comunidad política, confunde a nuestra militancia y a la gente que está alrededor. Pero eso ya pasó. Ya el gobierno ya se termina, este es su último año, están cerrando con algunas dificultades en muchos casos, pero nosotros tenemos que mirar para el futuro, pues, a quién representamos, cómo nos planteamos. Y vamos a seguir en esta indefinición de quiénes somos. Ahora, mira, yo creo que el presidente del partido ha tomado una decisión. Y la decisión es no acompañarse ni con el Frente Amplio ni con el Partido Comunista, lo ha dicho públicamente, y eso es su postura. Yo no sé si está compartida por toda la militancia y se ha hecho un proceso democrático a preguntarle a la militancia, primera cosa. Lo segundo es que yo creo que con ese camino pasan dos cosas, o tres tal vez. La primera es que le seguimos dando espacio a la derecha para que acumule adhesión en su campaña presidencial. Lo segundo, y esto creo que es lo más peligroso de todo, es que definitivamente vamos cerrando una puerta muy compleja que significa, imagínese, Daur, Agustina, para un partido tan grande como fue la Democracia Cristiana, hoy día pensar en la subsistencia es una cuestión súper práctica. Y las matemáticas son simples, las matemáticas no fallan, son exactas. Y cuando decimos que, de acuerdo a la norma, para que un partido siga siendo partido necesita tener 8 parlamentarios o el 5% de los votos, en la última elección, y si vamos a la anterior, a la parlamentaria, obtuvimos el 4% de los votos y justito los 8 parlamentarios. O sea, elegimos 2 senadores más los 3 que estaban, de los cuales se nos fueron 2, y la Cámara de Diputados eligió 8, si mal no recuerdo, y se nos fueron 4. O sea, hoy día estamos justo en el umbral y con, si mal no recuerdo, fueron 274.000 votos en esa elección, necesitándose, si fuera por el 5%, alrededor de 300 y tantos mil. O sea, insistir en esta teoría del aislamiento, de convertirnos en outsider en política, es una cuestión súper riesgosa. Y por eso yo dije lo que dije, pues me hago cargo de mis dichos. Si uno tiene que ser bien machito para sus cosas, pues podré equivocarme. Tal vez no sean los términos adecuados, pero es lo que pienso. Estamos en una situación de riesgo y el partido tiene que entender que ya no somos el tremendo partido que fuimos, sino que tenemos que volver a ganarnos a la ciudadanía. Y eso no se hace con ambigüedad política. Senador, y viendo lo que usted plantea, viendo que usted es pragmático, recurriendo a las matemáticas para ver la subsistencia eventual de la Democracia Cristiana, sí. Hoy día, ¿qué tan sólida o qué tan feble es la candidatura de Alberto Undurraga? ¿Y usted pondría sobre la mesa el eventualmente cambiar el candidato, como ya lo hizo el 2021 en la DC? Habían elegido a Jimena Rincón, finalmente terminaron apoyando a Yasna Proboste. ¿Podría desaparecer la aventura presidencial de Alberto Undurraga y elegir a otro u otra? No creo, a estas alturas del partido no creo. Tendría que haber un golpe de timón muy potente. ¿Usted no está en carrera? No, yo ya tomé una decisión, Daur, Agustina, yo ya tomé una decisión. Yo acompañé a la Juventud Demócrata Cristiana cuando me plantearon ser candidato presidencial y yo les dije que sí, porque me alegraba el espíritu que sean los jóvenes del partido que estén buscando un gallo bastante más viejo que ellos, ¿no? Y que los pudiera representar fue macanudo. ¿Cuál fue mi primera condición? Si vamos a ser demócratas, hay que ser también practicantes, no solamente decirlo. Y les pedí que lo consultaran a todas las juventudes del partido en todo el país. Y lo hicieron. Se demoraron un par de meses, lo hicieron. Y la decisión fue por unanimidad, por lo tanto dije, perfecto. Primer ejercicio cumplido. Somos predicantes y practicantes. Segunda condición.
cada militante un voto. Si un partido quiere reactivar a su partido, si un dirigente quiere reactivar a su partido, lo que hace es involucrar a la base política, meter al dirigente del barrio, al dirigente de base, al militante común y corriente que se sienta considerado y que su voto vale. No elecciones intermedias como legítimamente lo establecen los estatutos, pero a mí no me gusta esa democracia intermedia. Yo soy partidario de la democracia plena y como no se hizo, yo definitivamente no me inscribí y esa decisión sigue firme. Por lo tanto, si alguien pudiese pensar en que Alberto pudiese cambiar, cosa que yo no creo que va a ocurrir, yo lo veo muy empoderado en su campaña, con un rumbo a mi manera de ver un poco equivocado. A ver, ¿para qué voy a hablar con ambigüedad? Ahora si yo no hablo en camuflado. Yo creo que se está equivocando de camino. Yo creo que lo que tiene que buscar el partido hoy día es la unidad de la centroizquierda con la izquierda para tal vez pensar, un poco soñando puede ser, de acuerdo a las cifras hoy día. No tenemos un líder que sea capaz de ganarle a los 3 candidatos a la derecha, pero esa es la pega, pues. Entonces, si estamos pensando en política con realismo, tenemos que juntarnos para evitar que la derecha llegue al gobierno y empezar a retroceder en algunas conquistas sociales, si es re simple. Y por otro lado, el pragmatismo de decir, a ver, ¿qué tenemos que hacer para asegurar la sobrevivencia del partido en un momento en que producto de una desaparición de la cotidianidad, de la opinión política, de liderar algunos asuntos, hoy día corre riesgo la representación parlamentaria? Y yo no lo estoy hablando por mí, no tengo elecciones ahora, estoy pensando en el partido. Y si el partido no elige a lo menos 8 parlamentarios y tenga el 5% de los votos, una o la otra, corre el riesgo o va a desaparecer, así es la ley. Es cosa leerse la ley y revisar las cifras de las 2 últimas elecciones. Es re simple. Senador, pero que aunque eso signifique, por ejemplo, el día de mañana tener que apoyar un candidato con el que ustedes no tengan tanta afinidad, pongo acá el ejemplo, por ejemplo, de Janet Jara del Partido Comunista, en donde hay diferencias no tan solo con los derechos humanos, cómo se ve la democracia, etcétera. Sí, tenemos diferencias, por supuesto, la Janet es una gran persona, entre paréntesis, ¿ya? Pero con el partido en sí mismo. Bueno, con el partido tenemos diferencias, sin ninguna duda, pero esa es la gracia, pues. Y miren, no se cayó Chile, no se cayó el mundo cuando hicimos la nueva mayoría. Con el Partido Comunista adentro. El Frente Amplio fue un poquito más duro. El Partido Comunista es súper disciplinado. Pero cuando se trata de gobernar para Chile, hay que rayar la cancha, llegar a un acuerdo del programa de gobierno. Esto sí y esto no. Porque también a ellos, también a la izquierda, les debe preocupar el escenario político que se vive. Mire, ya perdimos las dos mesas de las 2 cámaras. Y se perdió por un desorden nuestro. Del oficialismo y la DC en general, ¿no? Pudiendo haber tenido a lo menos una condición bastante más cercana, se perdió nomás, pues. Y en el caso de la Cámara de Diputados, lo mismo. Entonces, a ver, vamos a seguir dando los espacios políticos, porque política se trata de avanzar, no de mantenernos y mucho menos retroceder. Y lo que estamos haciendo entonces, atomizándonos, separándonos, es dándole el espacio al otro. Sin esto, también hay una máxima que es re simple. Cuando alguien te invade, la culpa no es solamente del invasor, también es del invadido que se deja invadir. Y en este caso yo creo que nosotros estamos dando espacio para que otros ocupen nuestro lugar cuando mantenemos la ambigüedad política. Si es cierto que hoy día hay una postura clara respecto al Frente Amplio y el Partido Comunista, sí, es una postura más clara de la que hemos tenido, sin duda. Pero en el realismo político nos está dejando aislados. Yo no veo hoy día un partido que quiera asociarse con la democracia cristiana para enfrentar las primarias con el resto del bloque hoy día oficialista. No lo veo, entonces nos van a dejar solos. ¿Y vamos a ir con una primaria solos contra todo el resto? ¿Eso es lo que queremos? ¿O no vamos a ir a ninguna primaria y vamos a ir a la primera vuelta y en eso qué vamos a hacer? ¿Con quién negociamos la lista parlamentaria para poder mantenernos como partido y ver cómo nos recuperamos en los próximos 4 años? Lo quiero llevar a otro tema. Usted estuvo allí ayer en el hemiciclo en la despedida política de la senadora Isabel Allende con todo esto del artículo 60 de la Constitución Política del país. Ayer en el discurso ella fue bastante dura con el gobierno del presidente Gabriel Boric. Dijo que nadie le advirtió, ningún ministro, ninguna persona, ningún funcionario respecto a la inhabilidad. ¿Cómo toma las palabras de la senadora? ¿Está la responsabilidad al interior del Palacio de la Moneda? Yo creo que para seguir en este plano de total honestidad, yo creo que cada uno de nosotros es responsable de nuestros actos y de saber o no saber. Sin embargo, uno no tiene por qué sabérselas todas.
Y yo le creo a Isabel cuando dijo, yo no sabía, no me di cuenta, es mi responsabilidad, lo volvió a decir ayer. Entonces uno espera que los asesores que trabajan con uno, que los asesores de los distintos ministerios, que en este caso tenían la responsabilidad de llevar adelante el trámite, alguien tendría que haberse leído la Constitución completa. Son abogados los que hacen este proceso y de ir visando, tanto en el Ministerio de Bienes Nacionales como en este caso las Express, cuando antes del decreto presidencial tienen que revisar la legalidad. Y lo que pasó en la comisión investigadora, la comisión especial en la Cámara de Diputados, a mí me parece sorprendente, porque cuando la jefa jurídica dice, sí, yo sabía, pero no era mi pega advertir esto, yo tenía que ver la legalidad del acto. Sí, pero, a ver, ¿cuál legalidad del acto? ¿Que estén bien todos los pasos? ¿Qué es lo que ve la Contraloría? Que las cosas estén apegadas a un reglamento y nadie revisó la Constitución, que es la ley principal. Senador. Entonces yo creo que hay una responsabilidad de los profesionales. Ya la ministra fue el fusible, la ministra de Bienes Nacionales, pero aquí hay funcionarios intermedios que en algún momento tenían que haber dicho, oiga, esto no se puede hacer. Pero, senador, no, lo mínimo de un senador de la República y de un parlamentario no es conocer la Constitución. Usted es médico veterinario, usted no es abogado, sí, tampoco. ¿Conoce bien la Constitución política del país o no? Bueno, la hemos leído, pero la Constitución es larga. Y bueno, mira, si de todo hay en la Bella el Señor, pues a uno se le pueden pasar cosas, ¿no? Nosotros tenemos la obligación de saber, sin duda, pero para aquellas cosas que no logramos comprender o para aquellas cosas que no alcanzamos a revisar en detalle y sus alcances, para eso tenemos asesores legislativos. Para eso tenemos gente que trabaja con nosotros y en las distintas comisiones que nos toca asumir. O sea, yo fui gobernador, fui intendente, fui concejal y por lo tanto conozco la materia de seguridad pública y no me costó asumir la presidencia de la Comisión de Seguridad y me fue bien. En mi condición de médico veterinario conozco el Código Sanitario, conozco la norma y por eso voy a presidir la Comisión de Salud. Pero yo no me atrevería a presidir la Comisión de Educación porque si bien es cierto, me he metido en algunos temas de educación, no soy un experto. Pastelero tus pasteles, entonces uno tiene que apoyarse en profesionales especializados. Es parte del hacer equipo, ¿no? Y esa, para mi gusto, sin duda que hay una responsabilidad personal en cada uno de nuestros actos, pero aquí la responsabilidad principal estuvo radicada en aquellos funcionarios que están para eso. Cuando hay un funcionario que tiene el deber de revisar no solamente la legalidad, sino que la constitucionalidad de los actos que se hacen formalmente a través de documentos y que lleva la firma del presidente de la República, tienen que ser muy puntilludos, muy acuciosos. ¿Senador? No pueden cometer errores y aquí lo cometieron claramente. ¿Y cuánto espacio más para el respaldo existe para Francisca Moya, como se le ha dado en las últimas horas por parte de gran parte de las Express y el Ministerio del Interior? Yo la verdad es que eso no me lo explico, porque cuando ella reconoce que sabía, pero no era su pega advertirlo, ayer cuando lo comenté a una persona me dijo, sí, pero es que la sacaron de contexto respecto a lo que dijo. Yo no sé cuál es el contexto respecto a lo que dijo, pero cuando la pregunta es directa y están los audios y un parlamentario le pregunta, bueno, ¿y usted sabía o no sabía? No, sí, yo sabía. ¿Y usted sabía los alcances? Sí, sabía, pero no era mi trabajo. Yo creo que ahí hay una falta no solamente de sentido común, sino que de responsabilidad, porque al final de cuentas, mira cómo ha salpicado todo. Cuando si lo hubiesen dicho desde el principio, nada de esto habría pasado. Habríamos seguido teniendo una senadora con una tremenda trayectoria, una senadora que es un referente para la izquierda chilena, y habríamos tenido un gobierno que no estaría enredado en esto, pues, si hubiese hecho la pega. Entonces, ¿por qué la defienden si no advirtió lo que tal vez no era su pega directa, ¿no? Y cuando los funcionarios se parapetan y dicen, no, yo solamente veo la copia rosada, la celeste y la amarilla la ven otros, por lo tanto, aunque yo la vea y que hay un error, no, la copia amarilla la ve otro, por favor, eso ahí ya estamos entrando en una ineficiencia del aparato del Estado. Cuando uno ve algo, tiene el deber de decirlo. Y en este caso, más aún, cuando es un nombramiento político, ser jefe jurídico de la Secretaría General de la Presidencia, pues es el contacto directo y es el último filtro para la firma de documentos que va a llevar la firma el presidente de la República. O sea, no solamente tienen que tener el conocimiento funcionario, sino que además la responsabilidad política de evitar estos bochornos. Por lo tanto, yo creo que sí, hay responsabilidad directa de la jefa jurídica. No. Yo no veo que esto no sea. Yo creo que sí es responsabilidad política. Senador Iván Flores, ha sido un gusto conversar con usted esta mañana. Que tenga una buena jornada ahí en el Congreso en Valparaíso. Buen día. Buen día, Agustina. Chao, Daur. Hasta luego.